Bueno, entonces vamos a hacer las preguntas de repaso de la clase 6. Y bueno, la primera nos preguntamos qué se entiende por mojabilidad de un fluido de corte y para qué sirve la mojabilidad. A ver quién comenta. Alberto, vos que estuviste hablando la clase anterior del tema de la extracción de calor, de los fluidos de corte. Sí, sí, pero la verdad que no estoy preparado como para contestar esta pregunta. Perdón. Bueno, pero recuerdan que la mojabilidad nosotros la habíamos definido en función de una gota, que la gota, bueno, cuando toma contacto, una gota de un fluido de corte, cuando toma contacto con la herramienta, con el material que estamos mecanizando, con la viruta, forma un ángulo de contacto que está dado en alguna medida por la tangente de la superficie de la gota en relación a esa superficie de contacto. Y bueno, ese es el ángulo de contacto. Y en función del valor del ángulo de contacto, nosotros hablábamos de una mejor o peor mojabilidad, ¿no es cierto? Cuanto más pequeño era el ángulo de contacto, bueno, teníamos como una gota más extendida, por decirlo de alguna manera. Cuanto más grande, es como que la gota, llevándolo a un extremo, prácticamente la podíamos o la podemos pensar como una esfera que podríamos también imaginar que está tocando como en un punto. Esa sería la situación más, más límite, que de hecho sucede, ¿no? Hay ocasiones en las cuales sucede ese efecto. O sea que el fluido no moja, ¿no? Y bueno, lógicamente que en la medida que el fluido de corte no moje, no vamos a poder extraer calor, no vamos a poder transferir, si es un fluido de corte emulsionable, no vamos a poder transferir el aceite que está asociado a la gota para, bueno, para lubricar y de esa manera disminuir la fricción. Bueno, todos esos procesos como que no van a suceder de la mejor forma, ¿no? ¿Correcto? Sí, sí. ¿Pueden agregar algo? ¿De qué dependía la mojabilidad? Uno de los que me acuerdo era de la temperatura. Claro, de la temperatura, del estado superficial, ¿no es cierto? De la rugosidad que tiene la superficie. Y del tipo de material, o sea, del tipo de fluido. Lógico, Que, claro, claro. Sí, sí, sí. Esas serían las principales dependencias, ¿no? Bueno, mejoras funcionales que producen los fluidos de corte. Algunas ya las mencionamos, ¿no? ¿Qué podemos citar, por ejemplo? Para refrigerar. Bueno, una función sería refrigeración, ¿no es cierto? En la medida que, bueno, que ese fluido tenga dentro de su composición una parte que sea agua, ¿no? Porque los aceites netos son bastante malos en términos de su capacidad de refrigerar. Los aceites puros, quiero decir, ¿no? Pero bueno, sí, refrigerar. ¿Qué más? eh,
Para mantener la temperatura también, ¿no? Para Que no haya desplazar la viruta. Claro, el tema de mantener la temperatura tiene que ver con extraer el calor, ¿no es cierto? O sea, Claro, para que no haya cambio de temperaturas muy brusco. muy brusco, sí, sí. Bueno, y ahí Alberto se refería al tema de facilitar la extracción de viruta, ¿no? Que quizás en el proceso donde se ve con mayor claridad es en el agujereado, toda vez que las mechas o las brocas tengan canales de lubricación internos, es decir, que el fluido de corte vaya por el interior de la misma, salga por el extremo y entonces, bueno, refrigera y lubrica la punta de la herramienta y por otro lado, como no le queda otra el fluido de corte, va a tener que salir por los canales helicoidales de la broca y se va a llevar la viruta consigo, ¿no? Sí, igual yo lo había entendido de otra manera, porque en los tornos, el CNC, muchas veces se pone una boquilla de barrido, que dispara fluido a una parte que no tiene nada que ver con la herramienta, que solamente arrastra viruta. No sé si es una práctica solo industrial o está calculado, ¿De qué pero material hablamos, Alberto? aceros, sobre todo inoxidables, porque es para la industria petrolera. Qué raro eso, ¿eh? Sí, sí, pero muchísimo, ¿eh? En todos los tornos verticales CNC, en Futura Hermanos te hablo, ¿no? Sí, Es sí, una sí, industria sí, sí, grande, sí. grande. Sí, sí, me imaginaba, sí. Y ponen boquillas adicionales para el barrido de viruta. Pero bueno, capaz que no tiene que ver con lo que hace a la materia, que tenés razón, lo empuja cuando pasa una broca y el fluido va por adentro de la broca, claro. No, no, igual Alberto está muy bien lo que vos decís porque de hecho cuando la clase anterior nos referimos al mecanizado asistido por aire frío, dijimos que bueno, eh, el caso del aire comprimido solo es habitual de utilizarlo cuando se mecanizan matrices para sacar la viruta del fondo de la cavidad que se está mecanizando, ¿no? Para que la herramienta no recorte o no golpee sus filos contra la viruta. Claro. Así que, digamos, no es algo, a mí me cuesta quizás más verlo asociado a procesos de torneado, ¿no? Pero se usa ese método que vos comentás. Escúchenme, creo, nadie dijo nada respecto de la fricción, del consumo de energía, ¿no? El coeficiente de rozamiento. Sí, Ah, Yo me acuerdo de corrosión también. el tema de la corrosión también, claro, claro. Y manipuleo y que habías dicho que quedaba mejor, que vos habías dicho que superficies quedaban mejor. A la vista, sí, es A verdad, la sí. vez, no sé Sí, si... sí, sí, tal cual, sí. Está muy bien. Bueno, ¿y qué era la severidad y a qué lo asociábamos? A los tipos de proceso, qué Sí. tan desgastante era cada uno, dependiendo, bueno, obviamente, de la herramienta o del material. ¿Cuál sería, por ejemplo, un proceso muy severo y un proceso poco severo? El roscado con macho, muy severo. Ese me acuerdo porque me llamó la Sí, eso atención. también me acuerdo. Eso vimos videos, ¿no? Sí, vimos algunos. Sí. Y el menos severo el torneado, que queda más fácil. Y entonces, ¿qué relación había entre la severidad y el tipo de fluido de corte que se utiliza? Cuanto más severo, más fluido de corte. ¿Era así? Pero, por ejemplo, ¿se usan los dos casos emulsionables o se prioriza, por ejemplo, en un caso usar puros y en otros emulsionables? ¿Se acuerdan que cuando el proceso... A ver, en la industria en realidad la tendencia es utilizar fluidos emulsionables. ¿Por qué? Porque son más económicos. Evidentemente, si yo cada 94 litros, cada 94 litros de agua le tengo que agregar 6 de aceite, no es lo mismo que si uso 100 litros de aceite, ¿no? O sea, el costo es mucho más alto de los
aceites puros o aceites netos. Por eso, desde el punto de vista industrial, quizás la mayoría de las empresas priorizan la utilización de los emulsionables. Pero desde el punto de vista técnico, cuanto más severo el proceso, mayor necesidad de lubricar hay, porque quiere decir que hay mucha fricción puesta en juego en el proceso, que era el típico caso del roscado con macho, donde tenemos una herramienta con, digamos, con toda la forma del dentado, que tiene una medida muy próxima a la del agujero previo que vamos a roscar. Entonces, en todo ese proceso hay mucha fricción, lo mismo que lo hay en el agujereado profundo, ¿no? En cambio, en el torneado, que la herramienta, y si es un torneado exterior, más favorable todavía, la herramienta está trabajando por fuera. Entonces, bueno, decíamos, o alguno de ustedes comentaba, que era un proceso poco severo, ¿no? Entonces, bueno, en relación a la severidad también uno podría definir el tipo de fluido de corte a utilizar. Bien. Bueno, el mecanizado en seco, ¿qué podemos decir del mecanizado en seco? Que es el que había que cambiarlo, usar con insertos, con material metal duro, recubierto y todo eso, me parece. Ajá. ¿Por qué con metal duro recubierto? Porque el acero rápido tiene limitaciones de servicio. Sí, pero está bien. Pero el recubrimiento, ¿qué hacía? Evita la adherencia del material. Claro, por una disminución del coeficiente de fricción. Eso. ¿Y no era también los materiales cerámicos? El material cerámico en realidad no lo podemos utilizar con fluido de corte porque se degrada muy rápidamente, ¿no? Ahí es como que Por eso, directa en seco. en seco, ese hay que trabajar en seco, no hay otra alternativa. Inclusive creo que les debo haber comentado, si no me dicen, que normalmente todo el herramental que se usa para producción, en donde dentro de esas herramientas están los insertos de metal duro, los insertos de metal duro recubiertos, las herramientas cerámicas, las herramientas de nituro de boro, las de diamante y policristalino. Los fabricantes de todas esas herramientas les suelen sugerir a los usuarios que no usen fluidos de corte, salvo que puedan garantizar que, digamos, un caudal muy abundante sin interrupciones durante todo el proceso de mecanizado, ¿no? Porque particularmente en el caso, bueno, del cerámico, ahí en ese caso decíamos que directamente no, ahí es en seco, ¿no? Y bueno, ¿y por qué sería que siendo todos los inconvenientes que generan el uso de los fluidos de corte, con relación a los costos, con relación a temas medioambientales, con relación a, bueno, a la salud de los operarios, a la vida útil de las máquinas herramientas, ¿por qué es que todos los procesos no se hacen en seco directamente? ¿Por qué directamente no eliminamos los fluidos de corte y Por la parte económica, ¿o no? cómo sería eso, Fiamma? Y porque van a tener que, por ejemplo, optimizar o mejorar las plantas y todo el equipamiento que ya tienen de antes con las tecnologías nuevas para adaptar todos sus equipos a mecanizar en seco, por ejemplo. En realidad, las máquinas, una máquina, ¿cómo decirlo? Tanto puede trabajar en seco como trabajar en húmedo y la máquina es la misma. Desde ese punto de vista no habría una modificación. No, pero por ejemplo habíamos visto que se le ponía un aparatito
que, por ejemplo, era para el MQL o Ah, para... bueno, sí. Entonces ahí sí hay que En ese caso adaptar las sí, máquinas. pero, o sea, yo decía particularmente esta opción de eliminar directamente, no usar más fluidos de corte. ¿Podríamos generalizarlo? Yo supongo que les debo haber comentado casos donde, por ejemplo, si el material es un material que tiene alta ductilidad, ¿no? Es decir, que si uno le hace, por ejemplo, un ensayo de tracción a ese material, tenemos un alargamiento porcentual de rotura importante, tenemos una estricción importante. Esos materiales se comportan como muy adhesivos cuando se mecanizan. Entonces los fluidos de corte suelen ayudar a bajar la adhesividad. Después hay materiales como las aleaciones de níquel que decíamos, los titanios, aceros inoxidables, que en realidad es muy difícil mecanizarlos sin usar fluidos de corte porque, bueno, aparte de que son adhesivos, se endurecen durante el mecanizado, generan altos esfuerzos de mecanizado. Entonces, bueno, los fluidos de corte ayudan un poco a combatir esos efectos, ¿no? Con lo cual, bueno, habíamos dicho que el mecanizado en seco es factible, pero es como que hay que cambiar un poco la mirada sobre los procesos, ¿no? Pensar en hacer quizás procesos de roscado en seco, siendo el material un acero inoxidable, es prácticamente un imposible. O sea, hay condiciones en las cuales no hay forma de eliminar los fluidos de corte, ¿no? O por lo menos hasta el día de hoy no hay forma. Bueno, ¿qué era el mecanizado de alta velocidad? ¿Y en qué se basaba? ¿De dónde había surgido la idea del mecanizado de alta velocidad? No era que se habían hecho un montón de experimentos y se había visto que cuando se comparaba la velocidad y la temperatura, me parece, Sí. que había una tendencia al principio de que cuando avanzaba la velocidad también subía la temperatura, pero después en esa misma curva se veía que al final la tendencia se revertía y la temperatura disminuía. Correcto. ¿Y esos diagramas de dónde habían surgido? No, de unas experiencias de alguien, pero según vos hizo una patente y la dejó ahí en 1900 no sé cuánto. 1920 más o menos. Sí, sí. Y bueno, y él seguramente dijiste que lo haya probado por algún tipo de material, no para todos, Sí. y que supongo que deben estar ensayándolo de vuelta después. Alguien lo habrá ensayado y habrá visto que era así para algunos materiales. Y escúchenme, o sea, ¿qué es lo que se vio, digamos, por decirlo de algún modo, en la actualidad, de cómo es factible aplicar esta técnica de mecanizado de alta velocidad? ¿Qué es lo que hay que hacer durante el proceso? Creo que eran pasadas muy chiquitas a muy alta velocidad y el calor iba toda la viruta, algo así era. Claro, hay que afinar la viruta, ¿no es cierto? Sí, sí. Hay que cortar virutas muy finas para que, bueno, el proceso casi que se torna como adiabático, ¿no? De tan rápido que es. Pero ese proceso, profe, va a demandar más tiempo en el Sí, mecanizado. sí, es así, es así. Por eso, eh, bueno, se aplica a nivel industrial con determinadas tipos de actividades, ¿no? Yo creo que les debo haber dicho que el mecanizado de alta velocidad se suele aplicar, por ejemplo, para las terminaciones de las matrices de forja, en donde directamente el mecanizado se hace con el material templado y revenido a las durezas que tienen las matrices de forja, que son entre
qué sé yo, por dar un rango entre 44 y 52 Rockwell C, ¿no? O sea que no es que tampoco tenemos, no es un concepto o un proceso de aplicación general, ¿no? Y del MQL, ¿qué podemos decir? Los videos tan lindos que vimos, profe. ¿Cómo? Los videos tan lindos que vimos, tan interesantes. Profe, ¿no eran procesos para reducir la cantidad de lubricante que Sí. se utiliza? Se tira como el spray. Claro, Claro. claro, hay una reducción muy significativa, ¿no? de la cantidad de fluido de corte. Pero más allá de eso, ¿funcionaba o no funcionaba? Y en los videos que vimos funcionaba. Parecía que funcionaba. ¿Y qué es lo que podría estar pasando? Porque a uno le da la sensación que, vieron lo que hablábamos la clase anterior, ¿no? De la zona, de la sticking zone, donde hay prácticamente una adherencia tal entre la viruta y la cara de ataque de la herramienta que la viruta no desliza. Entonces uno se empieza a preguntar cómo es que el fluido de corte llega para introducirse en esa zona, ¿no? Que es donde realmente lo necesitamos. Claro, pareciera ser que el fluido justamente de esa forma tipo spray se mete mejor entre la punta de la herramienta y el material. Es como que, Ok. bueno, ahí se asocia un poco el estado superficial de la herramienta de corte, que nosotros sabemos que las superficies no son perfectas, y bueno, y después está el efecto de la capilaridad, ¿no? Que hace llegar el fluido de corte, bueno, a esa zona donde la necesitamos. También, profe, puede ser que pase que el refrigerante se pierde, digamos, y no hay una recirculación de... Ah, eso sí, 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 eso sí. Sí, en estos casos no hay recirculación, ¿no? Son como de sistema abierto, por decirlo de algún modo, ¿no? Bueno, ¿se Sí, acuerdan? después está la opción que había presentado yo de que era que el lubricante mojaba ya la pieza y que no era que se tenía que meter en ese espacio, sino que ya estaba en ese lugar antes de que llegue la herramienta. Sí. Pero bueno, es una teoría a desarrollar. No, eso es correcto, Alberto. Es correcto eso. Lo que siempre sucede en todos los procesos de mecanizado es que hay altas presiones de contacto, que en la zona donde se produce el proceso de formación plástica es un volumen muy pequeñito, ¿no? Y ahí hay concentrada una cantidad de calor que, bueno, como que afecta las propiedades de los fluidos de corte, lógicamente, ¿no? O sea, tienen un trabajo difícil, por decirlo de algún modo, estos productos. Pero bueno, se sabe de la práctica tanto de laboratorio como industrial que bueno, cumple su función, ¿no? O sea que no es que estamos poniendo algo ahí en el proceso que no influye, sí influye. ¿Cuáles eran las causas para la disminución del fluido de corte en los depósitos de las máquinas herramientas? ¿Y qué se puede hacer para tratar de minimizar? Y el arrastre, las salpicaduras. Teníamos arrastres con la viruta y con la pieza, ¿no? Al soplopear la pieza, filtrar Sí. las virutas. Con esa forma, como que volvía la retroalimentación del circuito de lubricación. Disculpen, que me parece que... A ver. Sí, Mariano, perdona, ¿eh? No, todo bien. Que decía que el sopleteo de las piezas, el filtrado de la viruta con agua que habías comentado, que se hacía para volver a recircular en el circuito del fluido. Sí, algunas empresas lo que hacen es centrifugar la viruta. Es,
Sí, otras la dejan ahí y que escurra. Y Y después se también. Sí, sacan sí. los tachos. Sí, lógico. Lo que también puede pasar en el depósito, que si es poco el soluble, el fluido de corte que está, es que se calienta. Entonces llega a la herramienta a mayor temperatura que la temperatura inicial y se evapora más fácil. Incluso se evapora, si es muy poco, se evapora en el mismo depósito. Entonces, capaz que podríamos refrigerarlo también, refrigerar el depósito. Sí, que yo sepa no se suele hacer, pero sí es tal cual lo que vos decís. O sea, vos cuando usás, eh, digamos, fluidos emulsionables y lo que se suele evaporar es el agua. Entonces Claro. eso lo que hace es ir modificando la concentración, ¿no? Vos partiste de una concentración inicial que tenía un 5%. Y bueno, conforme va pasando el tiempo, esa concentración se va modificando. Por eso, bueno, hay que medir la concentración para volver a ponerla en el estadio inicial, ¿no? Sí, esa concentración, en mi experiencia particular, se medía cada 2 horas. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Se mide con un densitómetro, esos de taller, esos que son manuales. Sí. Y se medía en todos los tornos cada 2 horas y se agregaba el agua necesaria. El difractómetro, ¿no? ¿Mide o no? No sé si se llama difractómetro. Refractómetro. Es una herramienta que es de mano, es óptica, se pone una gotita arriba de un vidrio y se la tapa con un plástico y se mira eso a la luz y sale la densidad que tiene el fluido y con eso uno determina cuánto necesita agregar. Claro. Lo usan también los del lubricentro, lo usan para medir la densidad que tiene el aceite del motor, esas cosas. No me acuerdo cómo se llama. Ahora lo voy a buscar. Refractómetro, ¿no era? ¿Refractómetro? Refractómetro, sí. Creo que sí. En mi trabajo también se usa para el tema el emulsionable que se utiliza para lubricar la máquina que hace el conformado en frío de los perfiles. Ajá. ¿Y Se ahí qué lubrica concentración se usa, Mariano? y estábamos usando entre 5 y 10. Mm. Hay una planta de ósmosis para tener el agua pura, digamos, y después un aceite que mezclado los dos dan esa emulsión. Sí, ahí lo busqué, se llama refractómetro, tienen razón. Bueno, ¿se acuerdan que era el método este de high pressure coolant o de refrigeración por alta presión? ¿Y para qué sirve, no? ¿No se utilizaba, profe, para romper la viruta? Claro. Sí, es como enfocar a alta presión el líquido, acomodarlo. Sí, el tema es que, bueno, suele ser un sistema que no es estándar en las máquinas, ¿no? Las máquinas en forma estándar vienen con sistemas de unos 20 bares y los de alta presión arrancan en 70, 80 y creo que hay de hasta 200. Entonces, bueno, para algunos materiales que son muy difíciles de cortar la viruta, bueno, son una ayuda muy importante porque lo que hacen es flexionar la viruta y, bueno, la viruta se quiebra, ¿no? ¿Por qué usamos fluidos de corte en el conformado de metales? Es muy general esta pregunta, ¿no? Pero... Yo lo que me acuerdo era que era para tener que hacer menos fuerza. Porque me acuerdo que si era mucho aceite, quedaban opacas las piezas, así que había que ver la cuestión de la película como para que tenga El una espesor, superficie. vos te referís al Sí, espesor, la cantidad, ¿no es cierto? sí, sí, era eso. Claro. Sí.
Y después para que no quede algún resto de metal en la matriz, desprendimiento de metal, creo que también. Ujú. Las fuerzas de fricción, ¿hasta qué valores pueden alcanzar en los procesos de conformado plástico? Un valor aproximado, ¿no? Depende del proceso, lógicamente, también. No, no me acuerdo. Me acuerdo que lo que sí se buscaba, por ejemplo, que en los tornos que no hubiera fricción para que las piezas no se corrieran. Pero no me acuerdo el valor. Vos te referís al amarre de las piezas con las mordazas del plato. Claro, ahí no se quería, ahí se quería que haya fricción máxima. Claro, claro. Pero bueno, en el conformado de metales, dependiendo del proceso, pueden ir la fuerza de fricción desde un 10 hasta un 30%. Entonces, bueno, los fluidos de corte pueden ayudar a disminuir el consumo de energía durante el proceso, ¿no? A facilitar el llenado, a reducir las cargas, a reducir el desgaste. Y bueno, en algunos casos se buscan algunos efectos particulares, como el que decía Daniel, de, de tener una superficie o más oscura o más pulida sobre la pieza conformada. ¿Qué se entiende por una prensa instrumentada? Pero no es cuando se tienen todos los equipos ahí mismo en la prensa y que pueden registrar los datos en vivo y en directo, digamos, y ¿Y, por ejemplo hacer curvas o algo así. pero ¿y qué datos serían, Fiamma? Por ejemplo, ¿qué podrías medir vos en la prensa? La carga, La carga, correcto. Sí, normalmente es lo que se hace, es concretamente ver cómo va evolucionando la carga, ¿no es cierto? claro. Y bueno, disponer de prensas instrumentadas sirve para, no sé, para muchas cosas, porque uno, por ejemplo, modifica un proceso o modifica una temperatura en el material que se está conformando y ve qué pasa con la carga. O cambia de fluido de corte, o la información que vos levantás en forma experimental te sirve para simular el proceso y ajustar el proceso de simulación computacional. O sea que tiene diversas aristas. También te sirve para ir viendo cómo va evolucionando, digamos, la carga en función del desgaste que va teniendo la matriz con el número de golpes, ¿no es cierto? Y en función de eso, bueno, tomar decisiones en cuanto a qué momento decir, bueno, vamos a bajar esta matriz de la máquina y la vamos a mandar a remecanizar para ponerla como en condición de nueva, ¿no? Entonces, bueno, como que es realmente muy importante tener las prensas instrumentadas. Profe, discúlpame, vos sabés que a mí me llamó la atención esto que dijiste de esto el otro día y que había una sola empresa, dijiste vos que estaban viendo las demás, pero que conocías vos una sola. Y vos sabés que yo busqué a ver el precio de cuánto puede costar esta prensa instrumentada y no vi ninguna en Argentina. No sé si acá no venden o qué, pero no vi. No, en general, vos sabés que casi todas las prensas que se compran en Argentina hoy por hoy son máquinas chinas, ¿no? Eh, yo no me atrevo a decir que es el 100%, pero... Y, y bueno, y los chinos te pueden cotizar, hay muchos fabricantes de prensa, te pueden cotizar la máquina sin la instrumentación o con la instrumentación, ¿no? Eh, yo la verdad que no tengo un dato. Me han comentado valores, me han dicho que sale entre 30 a 50.000 dólares tener una prensa instrumentada. Estamos hablando de prensa que se utilizan para estampar, qué sé yo, el techo de un auto, para una prensa de forja, que son equipos carísimos, ¿no? Eh, pero bueno,
a ver, yo les digo que yo conozco una empresa, puede haber más, pero no es lo más común en Argentina. Y bueno, a veces el no disponer de estos sistemas también te genera problemas, ¿no? Porque vos en el fondo no tenés muy en claro si la máquina está muy justa para el proceso que vos querés hacer. Y bueno, quizás en un golpe no pasa nada, en 100 no pasa nada, en 1000 no pasa nada, pero no sé, en 10.000 pasó algo, ¿no? Con lo cual lo ideal sería siempre tener un cierto grado de sobredimensionamiento de la capacidad de la máquina en relación al trabajo que tenga que desarrollar. Pero bueno, en la medida que uno no mida, no, eso no lo sabes nunca. No se sabe, ¿no? Porque, bueno, los métodos empírico-analíticos que hay para hacer estimaciones no son tan precisos, y hay cuestiones que no las tienen en cuenta. La simulación computacional, sí, te arroja datos, pero bueno, tienen un error que, bueno, puede, dependiendo, digamos, con qué grado de exactitud vos conozcas las variables del proceso, pueden tener errores del 10, del 15, del 20%, ¿no? Entonces, bueno, nada, es como que son sistemas que son muy beneficiosos para la producción. Pero bueno, lógicamente que tienen un costo adicional, eso. Bueno, y por último ahí tenemos los 3 ensayos de laboratorio que habíamos comentado, el de compresión de anillo, el de pin on disk y el de dinamometría. ¿Qué podemos decir de cada uno y cuál sería su utilidad? Bueno, ¿puedo contestar yo, aunque haya trabajado con eso? Sí, como no, sí, sí. Eh, Hay dos por- que los conoces bien, Alberto. sí, sí, por eso. El de anillo es para evaluar eh, la capacidad de lubricación de un lubricante. Se basa en comprimir un anillo, más allá de la fuerza que se utilice de la carga que se utilice para comprimir el anillo, del material que sea, lo que importa es la forma que se obtiene de ese anillo. Si el diámetro interior se agranda en la misma proporción que el diámetro exterior, entonces el lubricante es muy bueno o tiene una lubricación infinita. En cambio, lo que normalmente pasa es que se abarrila, o sea, forma como un barridito el perfil del anillo, Sí. y el diámetro interior decrece. Se va hacia el centro y según cuánto decrezca ese diámetro interior es la cantidad la capacidad que tiene mi lubricante. Ujú. Eh, Lo podemos aplicar para procesos en frío, en tibio, en caliente. Pregunto, ¿eh? Alberto. sí, yo pienso que en los tres se puede utilizar. En caliente se puede, porque hay lubricantes en base grafito que se utilizan en caliente. Sí. Lo que no lo vi en frío, pero yo imagino que se puede utilizar lo mismo. Sí, sí, se usa también para hacer Bien, evaluaciones, sí. bueno. Y Después el de Pinot Gris, bueno, ¿puedo yo también? No, lo dejo. Sí, sí, sí. Eh, es un pin que, una, que es una punta más dura que el material que voy a ensayar, que se hace recorrer un mismo camino de un solo material que va girando y va haciendo un surco en ese material. También se hace con la probeta, es
como si fuese una rodaja de material. Ujú. Y lo que se consigue ahí es, bueno, cómo evoluciona la temperatura con respecto a las condiciones que le doy del ensayo, que puede ser la presión, la velocidad y el tiempo de ensayo. ¿Cómo se desarrolla la wear track o la huella? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué nivel de viruta tengo? ¿Cómo se llama? De bris tengo. Ujú. Y también la pérdida de peso. Se pesa antes y se pesa después la probeta a ensayar, a ver cuál fue la pérdida de material en ese ensayo. Creo que... ¿Y la máquina tiene la capacidad de medir el coeficiente de fricción? no lo sé. No sé. Sí, sí, tiene la capacidad, sí. Bien. Porque lo que hace es medir siempre la fuerza tangencial, ¿no? Entonces, si vos haces la relación entre la fuerza tangencial y la normal, tenés el coeficiente de fricción. Y ese es un Bien. dato muy útil porque, bueno, te permite hacer pruebas en seco, te permite hacer pruebas utilizando distintos tipos de lubricantes, superficies de discos que tengan texturas o superficies de discos obtenidas con distintos métodos de mecanizado, ¿no? Bien. Y bueno, por último nos queda el ensayo de dinamometría, que bueno, yo lo expliqué o lo comenté para una aplicación muy particular, ¿no? ¿Qué hacíamos con el dinamómetro? Era la diferencia de tensión entre dos superficies. Espera, sí. Piezoeléctrico y que nos daba mucha información. Eso es lo que escribí yo de la clase pasada. Claro, los dinamómetros más precisos son los piezoeléctricos. Tienen unos cristales de caras paralelas que cuando vos comprimís esos cristales, se genera una diferencia de tensión entre esas dos caras que es proporcional a la fuerza que generó la deformación. Entonces son sistemas para medir fuerzas en el mecanizado concretamente, ¿no? ¿Se acuerdan? La fuerza de corte, la fuerza de flexión, la fuerza que se llama pasiva, y con esos elementos, más algunas cuestiones geométricas de la herramienta, como el ángulo de ataque y el ángulo de posición, podíamos determinar los coeficientes de fricción en forma experimental. Así que esa era un poco la utilidad, ¿no? Ahora, también podríamos pensar bueno, si fuéramos fabricantes de herramientas nosotros, diseñamos una nueva geometría de rompeviruta. Bueno, podríamos comparar qué sucede durante el corte con ese nuevo diseño respecto del diseño tradicional. Y entonces, bueno, ver cómo se modifican los esfuerzos de mecanizado, ¿no? Y los esfuerzos de mecanizado en alguna medida hablan, bueno, de cómo se está produciendo el corte, del consumo de energía, del comportamiento del material.